Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentan Conocimiento como Aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Conduce Rodrigo Larraín. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos una vez más en su programa Conocimiento como Aventura. Como siempre, tenemos un gran invitado para este día miércoles, el profesor Ricardo Andrade Baeza, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Muchas gracias, Ricardo, por aceptar la invitación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pero soy Ricardo Santander Baeza. ¿Y qué dije? Andrade. No, Dios mío. Pero no hay problema, no hay problema. Mira, bueno, esta es la 10ª temporada seguramente, este es el 10º año, la 8ª temporada del programa, seguramente me vivo deteriorando con el tiempo. No hay problema. Bueno, Ricardo Santander, cuéntale a los radio oyentes, ¿quién eres tú? Mire, qué bueno que primero me invita por primera vez a entrar a un estudio que siempre veo, porque como soy bien fans de los programas deportivos, hay varios programas deportivos que hacen este mismo formato y conversan, y yo los veo que como si estuvieran en su casa. Ahora yo me pongo un poco nervioso, no debiendo, porque yo soy profesor ahora, pero desde nacimiento quiero decirle que siempre, aunque amé la profesión, más amé jugar al fútbol. ¿Ya? Desde niño, las primeras cosas que le pedí a mi mamá, yo nací en San Pablo a la altura del 90, eso se llamaba antiguamente Barranca. Ah, claro que sí. Sí, señor. La populosa comuna de las Barrancas. Y éramos 3 cuadras, desde La Estrella hasta Serrano, así se llamaban las calles, y ahí nos ubicábamos todos. Y entonces teníamos pocas chances, pero éramos muy amigos y teníamos las dos opciones: o jugábamos fútbol o aprendíamos a andar a caballo, eso durante todo el año, porque había mucho campo, y en el verano aprender a nadar, porque teníamos un tranque enorme donde entra ahora para el aeropuerto. Ya. Entonces eran pocas las chances que teníamos de practicar deporte, pero nosotros jugábamos al fútbol, y desde que yo tengo uso de razón le pedí a mi madre, que era una funcionaria y que en paz descanse, mi mamá Freda, que me regalara zapatos de fútbol y una pelota. ¿Ya? Todas las navidades o todas las pascuas, como le decimos nosotros, y ella cumplía con ese regalo todos los años, y con eso jugábamos su buena pichanga, así le llamábamos, porque teníamos canchas cerca. Yo tenía la cancha del Club Guacolda a los pies de la casa de mi abuela Auristela, que también en paz descanse. ¿Ya? Y jugábamos la pelota ahí, y hacíamos dos cosas además. Yo tenía una iglesia a los pies de la casa, y detrás de la iglesia estaba la cancha de fútbol. Así que la opción de ser acólito era muy grande. Así que todos los de ese grupo éramos pertenecientes a la iglesia y jugadores de fútbol del equipo Guacolda. Oye, ¿dónde estudiaste tú? Mire, yo estudié en el Instituto Zambrano. Ah, el de Alameda. Sí, señora. Y entonces ahí también teníamos una cancha no tan buena de tierra, pero ahí hacíamos empeño, y ahí había otros deportes. Muchos amigos míos jugaban básquet. Yo jugaba de nuevo al fútbol, y hice todos mis primeros cursos ahí. Y después me fui al Barros Arana. ¿Ya? Interno. Pero yo quería jugar al fútbol. Ahí tuve grandes profesores que después me los encontré en la Universidad de Santiago, en esa época Universidad Técnica del Estado, que me hicieron jugar por los grandes, haciendo yo chico, porque entré a los 11 años. Ya. Y entonces tenía que jugar que en esa época se llamaban infantil, intermedia y superior, pero ahí ya no había infantil, había intermedio y superior, y jugaba en la superior, que así se llamaba la selección del INBA. Y entonces seguí jugando fútbol, pero yo quería jugar al fútbol, y me llevaron a Colo-Colo a probar. Sí, señor, fui a probarme un día en la tarde, habíamos unos 200 allá a Pedrero, en el hoyo de Pedrero, claro, en esa época, fuimos a la cancha 2,
No estaba la Católica, estaban las casas nomás de la población que todavía existen, seguramente no he vuelto a ir hace mucho tiempo. Y buena suerte la mía, me dijeron, mire Ricardo, vuelva con el profesor Torreblanca. Jugaba en mi equipo Caselli, Caselli tiene un añito más que yo, y entonces éramos primer infantil. Y comenzamos a jugar, bueno, y llegamos al primer equipo. Llegamos después de jugar clásicos magníficos con la Universidad de Chile en Recoleta, con la Universidad Católica. Claro, pues sí, pues al lado del Estadio Santa Laura, en su estadio antiguo, la Católica tenía un estadio. Y en Independencia, pero la Chile tenía en Recoleta, yo no sé si todavía lo tiene. No, yo no creo que lo tenga, pero ahí jugábamos unos partidos a estadio, canchita nomás, pero estadio lleno. Muy bueno, muy bien. Conocí grandes jugadores, Negro Pinto. ¿Cómo no me voy a acordar de eso? De esos jugadores. Y eso fue, pero siempre me gustó estudiar, ¿no? Y tuve la suerte de también ser buen alumno, ¿eh? Entonces eso te hace dos cosas: soy bueno para la pelota y soy buen alumno. Te va bastante bien, debo reconocerlo. Así que seguí estudiando. Fui a la universidad, pero donde realmente pude desarrollar, siempre fui ayudante en la universidad, ¿eh? Ayudante de cálculo, pero terminé siendo algebrista, mira qué divertido, pero así es la vida. Y cuando fui en el 70, debuté en el primer equipo, pero después me fui a Green Cross de Temuco, y ahí conseguí jugar en Temuco. Pude entrar a la Católica, a la Universidad Católica de Temuco, donde... claro. Pues. Sí, pues la Católica de Temuco, grandes profesores que después me los volví a encontrar cuando ellos volvieron a estudiar su magíster. Yo ya era, mira cómo es las vueltas de la vida, ¿no? Claro tus sí. Queridos profesores y profesoras. Y entonces terminé mi carrera y tuve un gran profesor, Raúl Benavides. Mira, cuando uno tiene suerte, no hay caso. Raúl Benavides había hecho el LAM, que se llamaba en la Universidad Técnica del Estado, que era el máster, equivalente al máster en matemáticas, siendo él de Temuco. Nos hizo clase en Temuco y nos dijo a Esteban Pófal y a Ricardo Santander, les dijo: jóvenes, tienen que seguir estudiando. A Santiago. Yo era de Santiago, así que me vine para mi casa, ¿no? Claro. Y invité a Esteban para que se viniera y estudiamos el LAM. El LAM, yo lo terminé el año 80, ¿no? Y el 81, gracias a un profesor de la técnica, ya éramos ayudantes de nuevo. Ya. Nos mandaron a dar una vueltecita a Río de Janeiro para que aprendiéramos en el INPA a hacer algunos cursos de matemáticas. ¿Y qué es el INPA? El INPA, el Instituto de Matemáticas Pura y Aplicada, famoso INPA de brasilero. Pero realmente yo terminé estudiando en Campinas, porque después me contrataron en la Universidad Técnica del Estado como profesor por hora, y me fui con mi familia, porque a la sazón, el 80, yo me casé, teníamos una hija, la Ricardita, el 81, y entonces viajamos a Brasil con poquita plata a la Universidad de Campinas. Gran universidad. Pues. Sí, señor. Además, bastante buena en sociología. Universidad de San Pablo, con sede en Campinas. Y como no teníamos muchos recursos, entonces teníamos que vivir bien lejos. Claro, porque mientras más lejos era más barato el aluguel, que le llaman los brasileros, el arriendo. Sí. Conclusión, yo usaba el bus de los funcionarios para ir y volver. Entonces, estaba un poco preso del horario, porque tenía que esperar que pasara el bus. Y bueno, y así terminé, fui a hacer mi doctorado, ¿no? Y cuando volví, ya era jornada completa, me contrataron en el año 84. Ya. Y desde esa época yo trabajo en la Universidad Técnica, pero ahora Santiago, en el año 80 había cambiado de nombre. Y hasta el día de hoy yo soy profesor de la Facultad de Ciencias y del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Santiago. Así, brevemente es lo que yo he hecho. Oye, tú estudiaste en región. Sí. Pero toda la carrera. Toda la carrera, exactamente. La Católica, muy especial. Como yo no tenía dinero, yo le debo todo, porque en la realidad por eso que yo quiero mucho al plantel. Cuando tú jugás a la pelota tenés tu salario, claro. Sí, pero si eres jugador profesional. Pero si dejas de jugar, un profesor de psicología, me dijo, René Morgan, que también en paz descanse, me dice: pero Ricardo, ¿por qué no estudias si tanto que te gusta estudiar?
va a la biblioteca, ¿por qué no estudia aquí? Bueno, yo fui. Y donde vivo, le digo, si dejo de jugar, no, pues tenemos un lugar universitario a los pies del Cerro Ñelol. Ya. Así que yo viví en un lugar universitario la primera parte de la carrera y después me hicieron lo que se llama serrucho, inspector del internado de niños y niñas de Temuco. Y ahí terminé yo la carrera siendo inspector de los... En la realidad ya no me recuerdo si eran sexto humanidades o ya habían pasado a cuarto medio, hace tantos años de eso. Probablemente ya era cuarto medio. Pues probablemente que era cuarto medio. Mira que yo entré a humanidades y salí de cuarto medio. Sí, así que seguramente era cuarto medio y tuve una gran cantidad de alumnos en mi dormitorio, me acuerdo todavía, ¿no? No, fue una brillante pasada por Temuco, linda ciudad, que le debo mucho. Le debo la carrera, en realidad. Ricardo, y en relación a tus colegas que estuvieron acá en Santiago, la Católica, o en otras universidades, ¿qué tal es la formación en la Católica de Temuco? Mira, primero... ¿Igual? ¿Mejor? Igual. No sé si es mejor porque tendría que compararlo. Yo después, cuando llegué a Santiago, fui a hacer algunas clasecitas a la Católica. Tenía unas horas tenía un colega que me invitó a hacer, como me gustaban tanto las matemáticas, a hacer unas clases a la Universidad Católica de Santiago, ¿no? Y estuve. Y después tuve la suerte de darme cuenta lo que sabían mis profesores y quiénes eran en realidad, porque una cosa es que sean tus profesores y que después sean tus alumnos. Porque cuando ellos vinieron a hacer su magíster, el mismo que yo hice, cuando inicié, yo ya estaba contratado en la universidad y fui profesor de algunos de ellos, ayudante de los primeros y profesor de los últimos. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Claro, es muy divertido, pero entonces uno se da cuenta el esfuerzo que hace la gente por aprender. Mira, claro, yo trabajé en el magíster en educación de la metropolitana y hay un momento en que todos mis estudiantes eran mayores que yo. Bueno, ahora ya no, pero claro. Y ahora ya no trabajo en esa universidad, pero claro, uno lo ve. Además que en un momento para los profesores del sistema un posgrado no les aportaba los antiguos postítulos, pero se acabó la ley orgánica. Sí, y créeme que en esa época no había doctores, ¿eh? No, pues, era una moda posterior. Era una cosa increíble. El primer doctor, el profesor León y el profesor Mario Mesa, llegaron cuando nosotros ya teníamos sus buenos años ahí, ¿no? Oye, déjame hacerte una pregunta distinta. Tú llevas harto tiempo en el ejercicio de la profesión. ¿Por qué en Chile somos malos para las matemáticas? Es que yo discrepo de eso, en realidad. Yo no creo que exista un ser humano malo para las matemáticas. No, pero ¿qué pasa que la gente... Exactamente, eso es lo que usted me está diciendo. ¿Por qué esa animadversión hacia los números o hacia el cálculo, no, de ellos? Y está legitimado. Tú puedes decir, yo soy malo para los números, no tengo habilidad matemática. Y nadie te dice nada. Pero si tú le preguntas a un tipo, ¿usted ha leído a Cervantes? Por supuesto, le digo todos los libros de eso. Claro, lo que produce vergüenza no leer. Sin embargo, no saber matemáticas se acepta. Sí. Es una cosa bien extraña, pero cuando uno le comenta a los jóvenes, en la realidad las habilidades todas las tenemos. Es cosa de que el profesor sepa motivar para que las personas acepten lo que él le está diciendo y ellos aprendan. Esa comunicación que hay no siempre se produce, por eso que hay muchas personas que incluso no les gusta el profesor, porque existe el que algunas personas a ti no te gustan, porque nomás no hay empatía entre las dos personas y ya está, digamos. Pero yo creo que si el profesor o la profesora de matemática es atrayente, déjame usar una palabra, hacia sus estudiantes, ellos aprenden. Además, los profesores básicos siempre me gusta hacerle un gran homenaje. Consiguen hacernos sumar, restar, multiplicar y dividir sin decirnos jamás que es una potencia. Nada, o sea, se usan las potencias de 10, porque ¿qué es lo que es el 33? Para que pongamos en contexto un número. Es 3 multiplicado por 10 elevado a 1 más 3 por 10 elevado a 0. Pero si usted dice eso en la calle, se van a reír de usted y van a creer que está loco ya. Bueno, claro, porque también hay un problema con el lenguaje matemático. Mira, yo hace muchos años me entrevisté con un señor
que había escrito un libro y estaba buscando presupuesto para publicarlo. Su tema era que en Chile se enseñaba el mal. Decía que toda la culpa la tenía Francisco Prochle y su discípulo, el profesor Zapata. Mira, yo leí el borrador del texto, súper persuasivo, me convenció. Yo no estudié en el Liceo de Matemáticas con el Prochle, porque yo estudié en experimentales. El Prochle se usaba en los liceos tradicionales en esos años. Y después el Prochle Zapata, que se vendía muy barato en Santiago. Pero en la realidad, yo ya he escrito 1, 2, 3 libros. Uno de ellos hasta el día de hoy se usa en la Santiago y en alguna otra universidad. Es un libro de álgebra lineal, porque eso es lo que a mí me gusta. Pero en la realidad, cuando tú escribes un libro tienes que tener mucho cuidado, porque cuando tú escribes puedes suponer que el que lee entiende. Ah, sí. Por supuesto, sí, pero si el que lee no entiende, y tú das solo, en matemática es muy usual, puras definiciones y después las famosas propiedades, que además si le llamas teoremas todo el mundo le tiene miedo, porque nadie te dijo que eran las herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, pero si tú explicas el porqué de cada cosa y le das chance que cuando él memorice eso, si se le olvida lo recuerde, no aprenda de memoria nomás, entonces a la gente le interesa las matemáticas y le gusta. ¿Qué es lo que uno hace? Yo tengo alumnos de todo tipo en la USACH ahora, tanto de pedagogía como de carreras de ingeniería nuestras, de ciencia, y de ingeniería de la Facultad de Ingeniería. No podía enseñar lo mismo, no podía hablar de la misma forma frente a esos grupos de estudiantes distintos. ¿Y tu propio caso? ¿Por qué te gustaron las matemáticas? Mira, a mí me gustaba más la química. ¿Ya? Créeme, en el colegio, cuando yo me fui del Barros Arana, estudié en el Catedral Chileno, que era mediodía nomás para poder ir a jugar a la pelota. ¿Ya? Me regalaron el laboratorio, porque nadie lo usaba y a mí me gustaba pasar metido en el laboratorio chiquitito que teníamos. Me gustaba mucho. Pero tengo un hermano que estudió química y entonces mi papá, que no vivía yo con ellos, yo me crié con mi abuelita Bristela, yo soy hijo único de la pareja de mi madre con mi padre, y cada uno de ellos tuvo sus hijos por su parte, a los cuales yo quiero mucho, mis hermanos, pero yo me crié con mi abuelita y entonces me regalaron ese laboratorio, pero cuando me di cuenta que mi hermano iba a estudiar química, yo dije, voy a estudiar matemáticas, pues ¿cómo vamos a estudiar los dos la misma cosa? Además, la Universidad Técnica del Estado, en aquella época, antes de estudiar yo matemáticas, se entraba con las notas. Yo tenía buenas notas, así que no había ningún problema, no te olvides. Y no se pagaba tampoco, porque era gratuito. Pero claro. Así se pagaba una matrícula que era honorífica. Simbólica. Sí, claro. Así que por eso que... Pero siempre me gustó la parte de ciencia, y era de una negación absoluta para el dibujo. Pero entonces, más o menos nomás de ingeniería, porque hay un dibujo técnico que complicado. Claro, pero espérate un poco, porque una cosa es dibujar eso, las cosas técnicas, y otra cosa es hacer los dibujos a mano que te hacían hacer las obras de arte que quería que hiciera el profesor de artes plásticas. Sí, bueno, claro. Entonces, al final, los siempre profesores de artes plásticas son unos soñadores. Claro. Así que me tenía que aprender la vida de los pintores y la vida de las personas, de los artistas, para pasar los cursos, esos cursos de ciencia. Pero fue una bonita experiencia. Así que por eso me dediqué yo a las matemáticas, pero siempre también no tuve problemas en el colegio, ¿no? Y hasta el día de hoy vivo preocupado de eso. ¿Y tu propio aprendizaje de matemáticas en el liceo, más tarde en la universidad, por qué te resultó fácil? Porque tuviste compañeros que se retaron. Sí, claro, no. Yo creía que uno podía aprender. Tuve siempre el convencimiento de que uno era capaz de aprender. Y además eso te motiva, porque te empezás a sacar buenas notas y todo el mundo te quiere mucho porque te sacáis buenas notas, te tratan bien, la verdad sea dicha, ¿no? Y entonces tú te seguís esforzando. Es una cuestión casi natural, y en la universidad me pasó exactamente lo mismo, ¿no? Entonces lo pasé bien, además era bueno para la pelota, jugaba todavía en la Católica, por eso que también me dieron becas y esas cosas, tenía que jugar por la selección universitaria, pero mi fuerte era estudiar pedagogía. Tuve grandes profesores. ¿Quiénes, por ejemplo?
Como te digo, muy poco conocidos probablemente en Santiago, porque Osvaldo Rubilar, siempre me acuerdo, ¿no? Como otro que se llamaba Sagan, ¿no? Y ya no me acuerdo de los apellidos de hace tantos años, pero Osvaldo, había uno que era como tu modelo. Dijiste, yo quisiera ser un profesor como él. Tuve un profesor jovencito, Rubén Figueroa, que además era muy joven, y como él vivía cerca de la universidad, teníamos gran acercamiento con él, y después yo seguí viéndolo a él. Me hizo geometría en aquella época, me enseñó, le decíamos el Pachacho, era bajito, te lo digo porque todo el mundo lo quería mucho, y hasta el día de hoy nos vemos porque después él trabajó con nosotros aquí en la Universidad de Santiago. Hasta el día de hoy él trabaja. Como te digo, era muy jovencito, así que de él me acuerdo muchísimo. El otro profesor que ahora me viene a la memoria es el Gringo Bachmann, así le decíamos, porque era un profesor rubiecito, con una cara de alemán que tú no te lo imaginabas, y era excelente profesor. Y después muchos de ellos fueron alumnos míos, como te digo, en Santiago, en el sentido de que yo fui su ayudante en el LAM. LAM se llamaba Licenciatura Académica en Matemáticas, una de las más grandes obras que ha hecho la Universidad Técnica, porque no te olvides que la técnica en esa época era de Arica a Punta Arenas. Claro, era nacional. Sí. Y entonces venían, como la Chile. Claro, venían todos los profesores de esos lugares a hacer su magíster a Santiago. Hubieran terminado o no una carrera, se le exigía 3 años de matemática, como era lo que tenían que tener como mínimo. Así que muchos de ellos vinieron con sus 3 años y otros ya eran profesores. Y terminaron y se alfabetizó Chile en matemáticas. Me gusta decir eso. Hay otros que me dicen, sí, juntó las letras, pero no comprendió, no hizo comprensión de lectura. Sí, porque no dimos el doctorado en esa época, pero no dependía de uno, ¿no? Oye, ¿cómo son los alumnos que te llegan? Bueno, la prueba, como quiera que sea, es un colador. Claro, de una manera u otra ellos son seleccionados. Hay un filtro inicial, pero tenemos un problema con la diversidad de colegios. Lo que ellos aprenden en los colegios es distinto, porque los proyectos educativos no son los mismos. Aunque el ministerio diga que hay ciertos estándares, hay colegios que sí lo alcanzan y otros que no lo alcanzan. Entonces, ¿qué hace un profesor de álgebra 1, álgebra 2, cálculo 1, cálculo 2 en ingeniería, por ejemplo, cuando tiene 70 estudiantes al frente, de distinta procedencia, absolutamente heterogéneo? Entonces, ¿qué puedes hacer tú cuando los conocimientos son tan diversos? Entonces alguien dice, hace el promedio. Bueno, y los que quedan abajo del promedio sufren, y los que quedan, los que están por encima, se aburren porque ellos ya saben eso, ¿no? Porque históricamente hay carreras, por ejemplo, ingeniería en la Chile, que tienen una tasa de reprobación inmensa. El primer año es horroroso. Sí. No así medicina, en que los que entran se retiran 1 o 2, egresan todo, pero ingeniería es brutal. Sí. Es porque entonces, yo creo que ellos no respetan una cosa básica, que es la gente tiene la hora y le da para aprender. Entonces, pero si no tiene los prerequisitos, porque la mortalidad es muy alta en primero. Exactamente. Entonces, cuando usted tiene 2 chances, o usted prepara profesionales o usted busca genios. Si uno busca genios, puede hacer unas pruebas que ningún estudiante puede alcanzar. Pero si uno prepara profesionales, tiene que motivarlos, que es lo que nos pasa a nosotros, motivarlos para que crean que pueden aprender. Si la gente cree, Rodrigo, puede. ¿Cómo se hace cuando los profesores que hacen clases en matemáticas, en una enorme cantidad de partes, no se han formado en temas de educación, son profesionales? Sí. Ahora, eso marca una diferencia muy grande. Sí, bueno, las universidades mira, los usos y costumbres te empiezan a obligar, ¿eh? Comenzó esto de la acreditación de las universidades, pues, ¿eh? Claro. No te olvides que antiguamente eso no existía. Cuando llegó la acreditación, comenzó con, primero, la acreditación institucional, pero ya se hacía la acreditación de carreras. Claro, sí, pues sí me acuerdo. Claro, entonces el problema era que acreditada hay cierta cantidad de años, y eso tenía que ver
en el mercado, porque tú decías, estoy acreditado por 1 año, 2 años, no es lo mismo. Por ejemplo, ahora decir que la USACH tiene 7 años de acreditación. Tiene el tope. Claro, está junto con la Chile, Concepción, la Católica y otras. Pero entonces comenzaron a aparecer organismos dentro de las universidades que le enseñaban a enseñar a los profesores. Especies de diplomados sin llamarse diplomados, porque eso se llamó después, ¿no? O sea, son nombres que aparecieron con el tiempo, digamos. Pero entonces había cursillos, como tú quieras llamarle, donde los profesores iban y se sometían a procesos de cómo aprender a enseñar. Ahora, para los profesores de matemática eso no es tan complejo, porque el profesor de matemática es profesor, vive de... Pero los ingenieros que quieren hacer matemática, porque cuando tú tienes la licenciatura en 5º año ya podías hacer clases en la universidad. Claro. Pero Exacto. si tú no eres profesor tenés problemas, porque ¿cómo convence a los niños si tú no tienes herramientas pedagógicas? Porque en ingeniería no te las enseñan. No. Tú tienes la experiencia de tuya como estudiante, solo eso tienes. Claro. Entonces estos institutos que se hacían dentro de estas organizaciones que cada universidad nosotros le llamábamos UNIE, una unidad de estudios, ¿no? Donde preparaban a los profesores y ellos hacían sus cursillos y se les entregaba un diploma. Porque yo cuando empecé a trabajar en la educación, yo trabajaba solo en educación superior, Ya. y me acuerdo que en la universidad donde yo trabajaba el sindicato obtuvo unas becas para estudiar pedagogía. Yo me matriculé, saqué la licenciatura. Mira. No soy profesor de nada, pero tengo el grado académico. Y aprendí, yo diría, 3 cosas estupendas. Aprendí currículum, que yo creo que es lo que hace al que el profesor sea pedagogo. Sí. Aprendí evaluación, que me ha servido bastante. Y aprendí algo para ser realista, aprendí historia de la educación. Ya. Tuve la suerte más tarde de trabajar junto con Freddy Soto, que tiene una inmensa historia de la educación estupenda, súper detallada, y yo creo que con ese realismo me di cuenta de que nosotros avanzamos casi como hizo el refrán, con las puras patas y el buche, porque en realidad no teníamos ninguna clase de insumos, pero logramos llevar las escuelas a todo el país. Sí. Logramos tener en un momento 8 universidades, de las cuales 2 eran nacionales. Y gratis. Yo creo que tuve un profesor muy connotado, ¿no? Que decía que la evaluación, mira lo que él decía, la evaluación es la cola del perro que mueve al perro. Claro, sí. Eso es lo que decía el Patricio Montero, que está vivo y debe estar trabajando ya. Patricio Montero, sí. Yo lo conocí, yo tomé un curso con él hace muchos años en el Centro Roberto Belarmino. ¿Qué te parece? No, es un profesor antiguo. Entonces, esa es una cosa, pero creo que una de las cosas que más motiva a los jóvenes es la historia de la ciencia. Cuando tú consigues posicionar a los estudiantes, no en la época por supuesto, pero tú les muestras que lo que se hizo era necesario y lo que estamos estudiando lo hicieron hace 300, 400 años atrás, porque mire, la necesidad era tal, tal y tal. Los jóvenes tienen razón, porque una de las cosas que uno le explica, dígame usted, cuando estáis estudiando potencia y cosas de esas de matemática básica, ¿por qué cree que Leonardo escribía en el borde de la hoja? ¿Porque era un desordenado? No, eso no había papel. Así que había que usar el papel, ¿no? Todo lo mejor posible. Así que no había que dejar ningún espacio. Ahora, el problema era después seguir la ruta de... Bueno, esa es otra historia. Pero ¿no? el palimpsesto, porque es el pergamino que se raspa para volver a ocuparlo. Y bueno, que algunos hoy día logran leer lo que está abajo. Exactamente, te fijas. Entonces los jóvenes dicen, y tienes razón, bueno, pero ¿por qué estudiamos esos famosos logaritmos? ¿Para qué sirve? Pero es que en esa época, y entonces usted le pone un poco de su, por supuesto, de su cosecha, no debe haber sido así. A nosotros se nos ocurrió en esa época, a mí no, pero a mi antepasado, mirar al cielo. Y una vez que miraron al cielo, vieron que habían cosas y quisieron medir las distancias. Y si no hay papel, y hay tremendos números que escribir, un 1 con muchos ceros,
Usted no tiene papel para escribir eso. Así que tiene que buscar una notación que le permita escribir eso en un pequeño espacio. Y entonces esas son las famosas potencias. Sí, porque 100 es, ¿no? ¿Qué es lo que es 100? 10 elevado a 2. ¿Qué le parece? Entonces con un pedacito usted escribe un 1 con 2 ceros. Y 1000, 10 elevado a 3. O sea, es la misma cosa, usted le va cambiando el numerito de arriba. Exacto. Eso es lo que nos engañaron, pero maravillosamente bien, los profesores básicos, porque nos hicieron trabajar con los números, claro, sin decirnos que eran las coordenadas de las potencias de 10, que hoy día los informáticos ya no dividen por 10, dividen por 2, porque manejar una máquina de 10 estados es terrible, imagínate, claro, pero una de 2 estados prende y apaga, el famoso input y output, como les gusta ahora, ¿no? Prende y apaga ceros y unos. Oye, y a ver, nos faltan profesores de matemáticas. Sí. ¿Y cómo está la formación de los profesores de matemáticas? Mira, en el año 2000, en el año, para ser más preciso, 1999, yo me había dedicado solo a las matemáticas nomás, y cuando miraba para la rectoría creí, ¿qué harán esos directivos? No me imaginaba. Yo pensaba que no hacían nada. Mentira, porque cuando uno no sabe, ¿no? Porque yo hacía mis clases en el departamento de matemáticas, entonces pasaba ocupado. Pero en 1999 comencé a entrar en la política universitaria y fue vicedecano de la Facultad de Ciencias, vicedecano de docencia. El decano a la sazón era el profesor Rafael Labarca, que muchos deben conocerlo, bien famoso por lo demás, y yo fui su vicedecano de docencia, y se nos ocurrió hacer un programa de prosecución para conseguir el título para aquellos que no habían terminado. Porque sabíamos que había mucha gente que todos los años tenía que ir al colegio de profesores a pedir permiso para hacer clase porque no era profesor. Claro. Fuimos al colegio, estaba Pavés de director en esa época, o de presidente del colegio, ya no me acuerdo, pero que era presidente del colegio de profesores, y con sus ayudantas, porque eran 2 señoras, nos dijeron, tengan cuidado con el programa para que no vaya a ser como un sustituto del fracaso en la prueba de aptitud. Claro. Así que sean efectivamente profesores, que ejercen pero no tienen el título. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en la costa, ¿no? O sea, Cartagena, el Tabo y todo eso, ¿no? No había profesores de matemáticas. Hasta Tunquén. Ya. Te lo digo porque hicimos esa investigación. Y tuvimos ese programa de prosecución o completamiento de títulos, si tú quieres, con personas que nunca habían sido profesores, pero hacían clase a niños a lo largo de ese sector, por ejemplo, que me acuerdo. Así que, pero ahora todavía faltan profesores de matemáticas. ¿Y los profesores formados? ¿Tienes alguna opinión de ellos? Mira, nosotros hemos ido evolucionando, debo reconocerlo. Bueno, después me correspondió ser vicerrector de docencia de la universidad. ¿Ya? Y ahí me preocupé particularmente de la carrera de pedagogía, como tú te podías imaginar. Claro. Pero en la realidad, en la época que yo estudié, había una pura práctica. Cuando tú terminabas, ibas a hacer la práctica, y si no te gustaba, ahí recién te das cuenta. Ahí había invertido toda tu vida. La central tiene una práctica en el primer año. Claro. Entonces en el 2012 hicimos una nueva carrera, no es una nueva, es un poco la rejuvenecimos, y colocamos 3 prácticas. Y hoy día tenemos 4 prácticas. Entonces los jóvenes comienzan con prácticas bien tempranas, yendo a observar y tirando algunas conclusiones, después con un cursito, y al final ya ellos ya están, ya saben, profesional. Claro. Sí, claro, ya saben si les gusta o no les gusta. Hace mucho tiempo que tomaron la decisión de seguir siendo profesores. ¿Y se encantan? Hay algunas personas que no saben, porque en los colegios nadie habla de esto. ¿Cómo saber en una sala del cuarto medio cuántos van a ser abogados, cuántos pueden querer serlo, pero ellos no tienen la realidad de lo que va a pasar en el primer año, ¿no? Es muy complejo. Entonces, lo que hace falta en realidad es divulgar las carreras. Voy a ponerte un ejemplo. Sí. Fíjate, Chile es un país metalurgista. Yo no sé si todavía sea ingeniería en metalurgia.
Tenemos la carrera de metalurgia nosotros y la gente prefiere ir a minas. El más taquillero. ¿Sí? ¿Te fijas? Pero, sin embargo, los dos departamentos existen en la Universidad de Santiago. El departamento de metalurgia, con sus grandes laboratorios y tal, que uno conoce cuando llega allá, y el departamento de minas, que también es enorme y también tiene su prestigio. ¿Te fijas? Entonces, ¿quién divulga eso? Nadie divulga. Oye, pero aquí nos estamos olvidando de un concepto muy caro a la pedagogía, la vocación. La pregunta es, ¿cómo saber si yo tengo vocación o no? Mira, en sociología ese concepto no existe. Porque finalmente el contexto el que te dice, te va, ¿cómo se llama?, entregando algunas habilidades. Claro, entonces uno trata, porque hay cosas que pasan en la universidad interesantes que a lo mejor en enseñanza media es difícil conseguir. Tiene ayudantes y ayudantas. Entonces uno comienza a trabajar con ellos y le pide al curso que le exijan al ayudante y conversa con la ayudante o el ayudante para que también se prepare. Y hay algunos ayudantes que lo hacen porque todo eso tiene un pago, pero hay unos que no les gusta y entonces no postulan nunca más. Y hay otros que sí siguen, pero fíjate que no es tan común que, por ejemplo, en las carreras de pedagogía los ayudantes sean de la propia carrera. ¿Ah, sí? No es tan común. Y en ingeniería, que yo también doy clase en la Facultad de Ingeniería, los ayudantes, la mayoría de ellos son ingenieros, claro. No son profesores, no son estudiantes de pedagogía. Claro. Entonces uno le cuesta mucho, le dice a los jóvenes, venga, porque cuando los estudiantes comienzan a apretar al ayudante contra el pizarrón, le digo, uno comienza a aprender, pues. Uno comienza a tratar de demostrar que sabe, y ese es un muy buen paso para aprender a ser un buen ingeniero. Un buen... Sí, no se pedagogo, claro. Así que, eso es. Pero la carrera de pedagogía es muy bonita. Ahora, hay un problema que en mi época era bien distinto. Los profesores que yo tuve, ¿no?, eran respetados en el medio, muy respetados. Hoy día no lo son tanto los profesores. Puede ser porque la gente y la vorágine de la familia haga que los dos papás, el papá y la mamá, trabajen y entonces ellos tienen que preocuparse de sus propios empleos, ¿no? Y eso hace un poco que cuando el niño no le va bien, ya no vayan donde el profesor a conversar, sino vayan donde el que manda al profesor y así sucesivamente. Bueno, en la universidad también pasa. Antiguamente iban donde el coordinador. Primero partían con el profesor, con el coordinador y después llegaban al decano. Hoy día hacen un paro y llegan al decano de inmediato. Yo creo que, claro, eso hay una suerte de tradición profesional de algunos cargos. Acá, por ejemplo, tú no te enteras y después te llama el secretario de la facultad. Claro. Yo creo que lo que tenemos hoy día en Chile, que nadie tiene muy claro lo que es una universidad y qué hace, qué función tiene. Hay una suerte de transformarnos en institutos profesionales. Una fábrica de profesionales que tienen que tener todas las competencias y ahí se queda abajo toda la dimensión humanística que tiene sobre todo la pedagogía, pero que tienen que tener todas las profesiones. Sí. Mira, entonces yo soy partidario de exigir harto. Yo repruebo, chiquillo, no tengo problema, pero también tus formas. Así es. No solo metes la materia. O sea, hay una cosa que le dimos mucha importancia al principio fue un concepto nuevo que apareció, el perfil de egreso. ¿Qué queríamos? Tú sabes que ahí escribíamos lo que tú no te imaginabas y tú pedías en el perfil de egreso lo que el joven o la niña iban a hacer una vez titulado en el primer paso que iban a dar en la sociedad, en su trabajo. Pero no hay perfil de ingreso. En esa época nadie pensaba en eso. Claro. Hoy día uno está más preocupado del perfil de ingreso que del perfil de egreso, porque, como te digo, la vorágine y la heterogeneidad de los muchachos y muchachas es enorme. Entonces, además, no voy a renegar contra nada, pero nadie quiere alargar las carreras, todo el mundo por el contrario quiere acortarlas. Pero tuvimos un ministro a quien yo también entrevisté que estaba convencido que los estudiantes chilenos sabían mucho, él estaba por acortar las carreras, sí. Porque, por eso que mira lo que hacen, dan ayudas, o sea, al principio de la carrera
dan ayudas de 1 semana, 2 semanas, y tú sabes que en ese periodo nadie aprende. En un mes tú no puedes conseguir tapar el hoyo que traes, ¿no? Claro. De toda una carrera. No existe la nivelación. No existe. Esa nivelación pues, tendría que ser un semestre, pero la gente no se siente bien si dice que está en un semestre de nivelación. Nivelando, claro. Porque nosotros vemos mucha televisión y en la televisión nos obliga a compararnos y dice tenéis que ser el mejor, pero ¿y dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la persistencia? Oye, pero las carreras en Chile son muy heterogéneas a pesar de la Subsecretaría de Educación Superior y la CNA. Por ejemplo, uno tiene universidades que dan ingeniería civil, ingeniería de ejecución e ingeniería. Así es. Y uno dice, bueno, ¿cuál será la diferencia? Claro, hay instituciones que además dan ingeniería que tienen 2 semestres de matemáticas. O sea, con una carga académica de 2 horas de matemáticas por cada semestre. ¿La USACH cuántas matemáticas tiene para los ingenieros civiles? No, tienen un plan común. ¿Pero cuánto te acuerdas cuántas horas? Exactamente, son 3 años. ¿Y con 1 o 2 cursos? Cálculos y álgebras. Porque antiguamente era 4x3 o 3x4. Claro. O sea, 4 cursos de 3 horas o 3 cursos de 4 horas pedagógicas. Hoy día los cursos fluctúan entre 6 horas y 8 horas. Los cursos de cálculo todos tienen 8 horas semanales y cursos de álgebra que se llama 2 allá en ingeniería tiene 6 horas. El resto tiene 8. Ya. Y entonces tú tienes semestres de los jóvenes en ingeniería en los primeros años tienen cursos de ingeniería, introducción y esas cosas, pero tienen ciencia básica. Para que sepan que están estudiando. Sí, claro. Tienen ciencia básica fuerte, y entonces por eso que hay que tener mucho cuidado de no creer que ellos saben lo que no saben, y entonces hay que prepararlos para que respondan de 3er año para arriba, porque casi nadie se preocupa de la deserción. Como quien dice la especialidad, ya no tienen. Sí, después se dan la especialidad. Física, matemática, sí. Pero la usan, pues. No, claro, por supuesto, pero y ya entonces, no tienen las cátedras. Claro. Exactamente, tú tienes que tratar de no ser ingeniero, porque uno si no es ingeniero, no es ingeniero, no mienta, pero uno trata de aprender cómo motivar para que ellos se den cuenta que lo que aprenden de matemática y física, digo yo, les va a servir en su especialidad. ¿Y cómo se motiva a los chiquillos? Mira, ¿cuál es tu experiencia? Mira, una de las cosas que a los niños yo sé que les gusta y a las niñas también, es que tú cuentes la historia de lo que estás haciendo, eso. ¿Ya? Y segundo, les digas dónde puedes aplicar eso, pero con palabras simples. ¿Ya? Voy a ponerte un ejemplo. Ellos estudian una cosa que se llama ecuaciones en la escuela, en la enseñanza media. Ese lenguaje sigue siendo el mismo y sigue resolviendo. El problema es que en la universidad tú podías explicarle, porque han aprendido un poquito más, para qué sirven las ecuaciones. A los ingenieros sobre todo, ¿no? Pero los ingenieros son muy buenos para decir, a mí los números me hablan, ¿eh? Así dicen muchos ingenieros, pues hay que demostrar eso. Entonces uno tiene que explicarles un poquito qué problemas resuelven de la vida práctica con eso. Ahora, eso te hace un poco preso de tu carrera toda la vida. Estás mirando televisión y aparece una idea y dices, qué brillante idea para mañana o para... Pasan todas las profesiones. Yo me imagino que sí. Entonces uno vive en función de actualizarse para poderle decir a los jóvenes, mire, lo que usted está haciendo está bien hecho, apréndalo, porque mire, resuelve esto y es problemas mínimos, que a lo mejor después cuando son ingenieros se ríen de uno, porque dicen, mira las cosas que me enseñó. Claro. No, pero sin duda, pues uno termina siendo más sabio que el maestro, es lo que debe ocurrir siempre. Pero por supuesto. En todo caso, cuando uno trabaja, yo he hecho clases en ingeniería, y a ver, uno tiene como alguna diferencia entre los distintos grupos. Hay gente que sabe mucho y sabe bien, y hay otros que aprobar los cursos. Los tipos que calentaban los exámenes iban a ser tan ingenieros como los demás, porque la apuesta está en la ingeniería, no en los cursos básicos. Yo he escuchado cosas como esta. Sí. Yo no sé cómo aprobé el ramo, pero bueno, lo aprobé, entonces pude tomar los ramos que estaban después en la malla. Y yo me metí en ingeniería una vez que
vi las aplicaciones, los cursos prácticos. No sé cómo estará hoy día, estoy medio alejado de la gente que tiene que ver con ciencias básicas. Mira, eso probablemente va a ser bien difícil de sacar de la cabeza de las personas, que hay que aprobar los cursos. Claro. Pero hoy día nosotros tenemos un acicate como para demostrarle a los jóvenes que tenga cuidado con ese razonamiento. Porque en la época mía, cuando había un concurso postulábamos como dos personas, o uno. Pero hoy día, cuando se abre un concurso, voy a contarte una historia a propósito de eso, se presentan 100, 200 y 300 al cargo. Entonces, cuando hay mucha gente postulando a los cargos, inevitablemente hay igualdad, o empate si tú quieres. Y en el año 2000, la primera vez que nos pidieron los empresarios, o los que estaban poniendo a prueba y tratando de completar ese cupo, nos mandaron pedir las notas. Pues resulta que en la universidad tú podías reprobar, tú podías hacer el curso 2 veces. Claro. Pero entonces, bueno, está bien, y la segunda vez se supone que tenés buena nota o una nota para aprobar. No, que nosotros decíamos, pero esa es la hoja de vida del joven, es privada de la universidad. Bueno, está fuera de concurso. Así que tuvimos que pasar las notas. Entrega las notas, pero no es suficiente. Después nos pidieron, oiga, el número de reprobaciones, porque había empate de nuevo en el concurso. Claro. El perfil lo cumplían 2, 3, 4 o 5. Pero ¿cómo se le ocurre? Está permitido por reglamento universitario que alguien pueda reprobar, así que aquí no es ningún pecado eso. Pero afuera... Claro, porque así se jerarquizan las universidades, ¿no? Bueno, le estoy diciendo. Y entonces, se lo digo, tuvimos que entregar ese documento. Entonces ahora hay que decirle a los jóvenes, mire, no basta con el 4. Y además el 4 dice que a lo mejor usted aprendió una parte nomás, porque como se toman varias pruebas... Aprendió el mínimo. Claro, aprendió. Pero usted va a tener que competir en el campo laboral y va a querer que le paguen el máximo. Pero usted que estudió, le paguen por el 7. Sí, pues usted estudió el mínimo. Así que sepa que eso no pasa. Sepa que el 4 es cierto, aprobatorio, porque tenemos que poner una nota. Hubo una época en la universidad técnica que se aprobaba con el 50%. ¿Ya? Que no era lo mismo que un 4. Dependía como lo interprete usted, claro. Pues, ¿cierto? Entonces nosotros estábamos en desventaja, porque probablemente nuestro 50% era bastante más que un 4 en otra parte. Conclusión, ahora ya no se hace, ya no es porcentaje, ya son notas. Pero hemos tratado de meterle a los jóvenes en la cabeza la idea de que, señores, hay que sacarse buenas notas, pero no papeando los exámenes. Como calentando los exámenes. Yo me quedé en la época en que te preguntaban en tu diploma ¿cuál es la situación de egreso? ¿Saliste con distinción 1, máxima? 2, ¿cuántos aplausos? Claro, yo recuerdo que molestábamos los de la Universidad Católica, porque ellos salían con 3 votos de distinción. Sí. Entonces, y nosotros decíamos, ¿y por qué no 5? Porque el máximo es 3. ¿Dónde dice? ¿Por qué la otra universidad dice? Bueno, para que tú veas esas cosas, antes bastaba con el diploma. Claro. Pero hoy día no es cierto. Hoy día tú sales y ya quedaste atrás en los conocimientos. Claro, porque muchas universidades sacan el promedio solo con las asignaturas aprobadas. Sí. Antiguamente no. Y eso es para la competencia, porque además, justamente, muy importante, vaya aprobando y entonces tu promedio final no dice tu historia en realidad, ¿no? No. Pero bueno, yo creo que la educación nuestra tiene que mejorar. Las universidades, no digo que tengan que exigir más, hay que preparar mejor a los profesores que dan las clases. Eso es lo que yo... Déjame hacerte una pregunta insidiosa. ¿El nivel de exigencia y la cantidad de contenido ha subido o bajado? Mira, tratamos de mantener una media, pero yo creo que estamos preguntando menos de lo que preguntábamos antes. ¿Y por qué? Porque en la época de pandemia perdimos mucho terreno. Ya. Primero, no porque los jóvenes hayan cambiado, no, porque lisa y llanamente era una situación anómala. Sí, pues. Segundo, ninguno de los profesores que estábamos dando clases habíamos hecho jamás clase en línea. No, pues, no. Tuvimos que aprender de un día para otro. Es mentira, pero tuvimos que aprender en muy corto tiempo. Si ese cambio se hubiera hecho en forma natural, demora quién sabe cuántos años. No, y además, por ejemplo, los chiquillos no todos tenían las mismas condiciones. Yo tenía un alumno que me decía, profe, estoy en el baño.
porque el único lugar donde yo no tengo gente que me interrumpa. Exactamente. Entonces me decían, no, sí, digamos, es un baño bastante higiénico, pero estoy en un baño, lo cual no deja de ser absurdo. Sí. Y otro me decía, mire, yo vivo en Puente Alto, me decía, en un lugar que las antenas no llegan, entonces estoy donde mi abuelita me quiere, entonces, pero no puedo ir todos los días a pegarle en la pera a mi abuelita. Entonces, para mí es complicado. Pasaron muchas historias, ¿no? Pero esa época fue muy nefasta. Y nuestros jóvenes siguen siendo los mismos, pero su nivel de recepción fue menor, y los profesores también dimos menores. No, y en rigor esas no son clases, pues son conversaciones en torno a temas. Sí. Claro. Y además tú no los veías y no sabías, no les mirabas la cara, porque cuando tú das clase presencial tú le miras la cara y tú sabes. Acá no, ponían un icono las iniciales. Sí, claro. Entonces, pero yo creo que con un poco de esfuerzo vamos a salir de este pantano en el que estuvimos. Oye, una pregunta más prospectiva. Las matemáticas avanzan, siguen avanzando. Uno ve las noticias, yo soy un lector de noticias científicas. Por lo cual en un momento va a haber que ampliar los programas. ¿Cómo ha sido el avance en los últimos años? ¿Hay un aumento logarítmico o no? Mira, me felicito de nuevo, porque así como felicito a los profesores básicos que nos enseñaron sin usar las herramientas matemáticas, y lo hicieron muy bien, hoy día están en cuarto medio y tercero medio enseñando cálculo. Claro. Hablábamos del instituto que lo hacía hace varios años. Sí, claro, y los colegios extranjeros ya lo hacen hace no sé cuánto tiempo, pero los nuestros ya están aprendiendo límite, continuidad, derivada y esas cosas en el colegio. No me cabe la menor duda que de aquí a poco van a aprender matrices, van a aprender cosas que le enseñamos en primer año, cosas algebraicas, y me gustaría un poco más que le enseñaran un poco más de geometría como corresponde. Pero bueno, ese tipo de cuestiones está pasando. O sea, vamos nosotros tratando en los países desarrollados lo hacen, pero hace muchos años, que en el colegio ellos aprendan varias cosas que en este minuto estamos haciendo en primer año. De tal forma de hablar un poco más y avanzar en la aplicación de las matemáticas, porque la matemática lo que hace resuelve mejores problemas, porque las derivadas siguen siendo las mismas, el álgebra lineal sigue resolviendo extraordinariamente bien los mismos problemas, pero los problemas son los que cambian. Claro, sin duda. Los problemas son, cuando se hizo el metro, yo asistí al hoyo que se hizo en la Alameda, era terrible, pero hoy día no se hace ningún hoyo y ya están pensando que van a unir la línea 7 cuando la terminen con el aeropuerto. Y esa es una historia. Sería fantástico. Pero es lo que van a hacer, ya está el programa, y dicen que en el 2028 estarían conectando. Bueno, compraron unas máquinas tuneleras. Una máquina tunelera que hace por debajo de tu casa, ¿no? Sí, claro. Ese uno dice, tiene que ser posible. Estuve en Japón en el 2008. Todo es metro, todo es tren. A donde tú vayas en metro y en tren. Claro que hay buses, por supuesto. El bus llega a las 2 y se va a las 2:05 y no sube nadie después de las 2:05. Pero no hay otro bus atrás. Y entonces, ¿por qué? Porque no se necesita. Cosa increíble, en Tokio tú ibas en el metro y mirabas por la ventana y veías a la gente trabajando en la oficina, en los edificios. Porque todo es metro. Y metro elevado. Tiene que usarse todo. Fantástico. Yo no encontré, no conocí todas las ciudades de México, pero de Japón, pero conocí Tokio, Nagasaki, Hiroshima, esas ciudades, porque tenés que conocerlas, digamos. Oye, una pregunta más personal. ¿Cuál es tu perspectiva laboral, profesional? ¿Qué más quieres aprender? ¿Cómo vas a desarrollar tu profesión? Mira, voy a tratar de pasar un aviso ahora, pero primero yo quisiera ser capaz de enseñar cada vez mejor. Eso es motivar más a los jóvenes para que me crean y se dé esa famosa conexión entre lo que yo deseo que ellos aprendan y lo que ellos desean aprender se intersecte. Y entonces, que lo haga y entonces conseguimos aprendizaje. Pero está un poco difícil porque llegar a ser un gran profesor cuesta mucho. Se necesita mucho tiempo y hoy día nos quieren desahuciar a los profesores cuando cumplimos los 75 años. Bueno, así vi un proyecto de ley. Exactamente. Se aprobó, ¿no? Es una ley que dice que se va a aplicar a partir del 1 de enero del 2027.
Claro, porque vi que José Rodríguez Elizondo de la Chile de Derecho estaba muy indignado. La rectora de la Chile. La rectora de la Chile, claro, le caería el desahucio. Zagal, nuestro Premio Nacional de Química actual. Ah, claro. Bueno, varios premios nacionales de Chile en todas las materias. Bueno, entonces la pregunta es, cuando nosotros ingresamos, ese no era el juego, esas no eran las reglas. La Constitución no dice eso. Sin embargo, alguien puso esa ley tratando de a lo mejor de ahorrar dinero, ¿no? Pero en la realidad mucha gente está recién desarrollándose y va siendo un gran profesor. Justo ahora cuando él llega o ella llega a ese desarrollo, tiene que irse. ¿A dónde? ¿A las universidades privadas? O a la casa. O a la casa. Se pierde todo eso, ¿no? No, probablemente las universidades privadas, como también están bastante jerarquizadas entre ellas, no todas se van a llevar a profesores que son caros, pues. Además, entonces, ¿no? yo creo que mucha gente, cuando la saquen de la universidad, va a terminar en su casa. Y déjame decirte algo, voy a colocarlo como hipótesis nomás, ¿eh? No. Si yo fuera joven y veo que la universidad a esa edad me va a decir que me vaya, yo me voy antes. Ah, claro. Y si eso sucede con nuestros jóvenes investigadores, con nuestros viejos investigadores, las salas de profesores van a quedar vacías. ¿Y quién va a quedar en la universidad? No muchos sé. Se retiraron y otros los echaron. Claro. Así que puede ser perfectamente el primer latigazo, no voy a decir para liquidarla, pero para bajar el verdadero desarrollo de la universidad estatal, digamos. Claro, porque mira, como quiera que sea, las universidades estatales han ido tendiendo a un cierto nivel, digamos, de semejanza, pero las universidades privadas claramente no, o sea, de hecho tienen errores hasta los nombres de las carreras o de los estudios. Una universidad en Chile todavía da pedagogía universitaria, sí. O sea, los académicos son paidos. Claro, no. O sea, hay una serie de errores. También títulos de diplomados, por ejemplo, en ciencia, literatura y conocimiento. Pónganlo genérico al comienzo y después ahí te das cuenta que hasta el lenguaje se va en contra de yo me regocijo viendo los avisos en marzo de las universidades. Bueno, un señor hablaba de que había que tener frente a todos los problemas una actitud positivista. Lo que él quería decir, una actitud optimista, sí, o positiva, pero no positivista, pero él eso no viene. No, yo entiendo perfectamente. Yo creo que estamos progresando, pero hay que tener cuidado con los pasos que damos. Oye, una última pregunta porque estamos en la hora. ¿Y cómo explicas tú que haya tanto pensamiento mágico en la sociedad chilena? Que la gente no se vacune, que todos sepan más que los científicos, que la gente que sabe, porque todos están dispuestos a cuestionarlo todo. No, yo sé más. No hemos hablado del famoso uso que se le da actualmente a Internet. Las redes sociales dan mucha información falsa, sí, y hay mucha gente que la cree a pie juntillas. Porque primero es fácil creer en algo que te están diciendo. El problema es cómo demostrarlo. No, y las redes sociales apuntan a un nicho. Sí. Mira tú la cantidad de cosas que han contado el Papa. Sí. Es una cosa insólita, lo acusan de amparar pedófilos, siendo que él hizo toda la persecución en los sodalicios. Sí, pero, sí. Oye, estimados auditores, hemos cumplido con nuestro programa, hemos tenido y hemos conversado con mucho interés con el profesor Ricardo Santander. Vaya, se me acordé porque te dije Andrade, sí, me di cuenta de lo que se me cruzó. Sí. Oye, ha sido extraordinariamente ilustrativo todo lo que hemos conversado. Yo creo que nuestros auditores van a estar muy, muy, muy fascinados, y la gracia es que ellos sigan conversando del tema. Bueno, siempre es bueno saber matemáticas, siempre ayuda en la vida. Y eso lo ha dejado palmariamente claro el invitado del día. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias a usted por invitarme y darme la opción y la oportunidad de decir algunas palabras a algunas personas que seguramente nos estaban escuchando. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos el miércoles 28, porque el próximo miércoles 21 de mayo. Muy buenas tardes. Radio Universidad Central y Radio.ucentral.cl presentó
Conocimiento como aventura. Una conversación que gira en torno a la ciencia, filosofía de las ciencias e historia de estas en un lenguaje sencillo y ameno. Hasta la próxima semana.